Bueno, esperemos que os haya gustado. Aplausos, aplausos. Aplausos virtuales. Lin decía que la música era todo en una película, no sin la música era nada. La música en la película lo que hacía era mejorar mucho el guión, ¿no? A los actores. Así que yo no sé si el video está bueno. Los trabajos seguro que están buenos, pero con la música es fundamental. Puedo decir algo, arrancaste con los Ramones y después te ablandaste, pusiste. Música de casamiento, pusiste. De los 15, estás preparando los 15 la nena. Bueno, Roberto seguramente tiene otra reunión. ¿Estás apurado, Robert, para arrancás vos o...? Tranquilo. Bueno, lo que quieras. Bueno, el video ese es un refresh de lo que se ha hecho, lo que se ha conseguido, cómo avanzamos a lo largo de un año raro. Y a propósito de los Ramones, 2 minutos para un tema, para componer un tema. El tiempo es tirano. Sin duda, en este formato digital, el tiempo es una cuestión que nos
que no nos damos cuenta, se nos corta el zoom, es decir, y uno ahí nota el plano comparado entre la realidad y el taller, de alguna manera. Pero la constante, que es el fondo de la cuestión y donde quiero ir, es exactamente la misma. Es decir, que a proyectar se aprende proyectando y se enseña a proyectar también proyectando, que es como hicimos la primera clase grabada inaugural del taller. Y de alguna manera es así porque todos, estudiantes y docentes, con cada trabajo proyectamos todos, es decir, que hay un laburo de enseñanza y aprendizaje, ese par dialéctico, que se hace con el proyecto y sobre el proyecto, y se habla de temas de proyecto. Y yo creo que eso, que es la matriz del taller, de alguna manera, es lo que ahora se ve reflejado en esta producción con otros medios, una producción con múltiples escenarios distantes, porque cada uno de ustedes está en un sitio distinto y convergemos mediados por la tecnología en la pantalla. Y esos principios iniciales son los que sostienen la producción todo el tiempo y se consiguen los resultados. Hasta ahí un primer, siempre provisorio éxito, que es haber arribado a la finalización de un trabajo, de un tema, siempre mediado por la tecnología. Es decir, ese es un primer éxito siempre provisorio. La segunda cuestión es no haber resignado calidades proyectuales. Calidades proyectuales son todos los temas, contenidos, mejor dicho, del tema de proyecto de la vivienda colectiva en altura, de la alta densidad, de la intensificación urbana. Y por otra parte, conseguir calidad proyectual es haberse acercado, haber estado en la llegada y haber superado los objetivos propuestos inicialmente. Eso significa que ustedes hayan alcanzado esos objetivos que nosotros planteamos a través de incorporarle contenidos al trabajo. Y eso es calidad proyectual. Y de alguna manera, esas son las cosas que se reflejan, tiendo a decir, en la totalidad de trabajo que uno da por finalizado hoy, con ligeras diferencias con los trabajos que podrán continuar y tal. Y en ese sentido, creo que los trabajos reflejan las constantes del taller, la producción de años anteriores. Es decir, hay todo un laburo que se puede ver que remite a esa cuestión. El otro día Carlos Ferrater en la conferencia decía que un proyecto es ambientalmente sostenible si es intelectualmente sostenible. Y intelectualmente sostenible, visto como lo vemos nosotros, es que sea urbana y ambientalmente sostenible. Y lo urbanamente sostenible tiene que ver con las condiciones de ciudad que genera o que causa el edificio proyectado para un determinado sitio. En el caso de ustedes no es lo mismo Buenos Aires, Rosario o Mar del Plata. La constante de la costa fluvial tiene derivas particularmente dadas por la distancia. En Mar del Plata cruzás la calle, en Rosario caminás un trecho, en Buenos Aires caminás otro trecho y sorteás obstáculos, que son edificaciones. Es decir, que la primera constante inicial de la cuestión costera, costera de ciudad, luego tiene otras variantes y también otras ponderaciones y otras invariantes. Y eso es un poco lo que enriquece la producción del taller y de ustedes en ese plano comparado de localizaciones distintas. Entonces, hablar de sostenibilidad urbana tiene que ver con cómo son los edificios, cómo es la calidad de inserción urbana en relación al sitio, en sentido amplio. El sitio es el sitio, es la orientación, es la medianera inmediata, es el parque lineal en Buenos Aires, es el depósito ese de producción del diario La Capital en Rosario, es en Mar del Plata la relación con el mar, el salto de pendiente que hay entre la calle
paralela del lado de atrás del Boulevard Marítimo, es la playa y es Clorindo. Entonces quiere decir que hay una serie de cuestiones que hacen a la sostenibilidad urbana. Es el cero, y es lo que propongo para el cero. Entonces hay una amalgama de temas que deben equilibrarse. Sostenibilidad ambiental tiene que ver con eso también, tiene que ver con es decir, el consumo de energía de ese edificio, de la energía que libera ese edificio por efecto de los rayos ultravioleta en 6 de 12 meses del año, tiene con distinta intensidad si es Rosario, Buenos Aires o Mar del Plata, tiene que ver con cómo yo intento mitigar en tanto pueda o cómo resuelvo la impermeabilización del suelo, reemplazándolo por terrazas verdes, cómo consigo en el caso de Buenos Aires esa relación entre la máquina que es el ferrocarril y el edificio, es sostenibilidad, es decir, lo tengo que resolver, no es el ferrocarril el lindero, sino que además de una cuestión de sostenibilidad urbana, también es ambiental en términos sonoros, visuales. Entonces, todas esas cosas forman parte de la sostenibilidad intelectual de la que hablaba Ferrater. La segunda cuestión son temas inherentes al proyecto, internos, es decir, las tensiones interiores al proyecto. La relación primera relación entre el sitio y el programa, entre el programa y la volumetría y las condiciones de estabilidad de la volumetría, es decir, la estructura. La relación entre ese volumen y su envolvente, y las capas de la envolvente, que no es otra cosa que el diseño del borde, y la interacción entre ese borde y la estructura. La planta vacía, que no es la planta libre, la planta vacía versus los puntos fijos, lo que posibilita espacio vacío, también decía Ferrater, la luz y el vacío no computan en el presupuesto porque no cuestan, son gratis, pero hay que proyectarlas. Entonces, el vacío va a admitir múltiples configuraciones en función de modos de vida, de circunstancias de determinados momentos de la vida, es decir, en una lógica que en un mundo en permanente cambio nada es para toda la vida, razón que todas esas estructuras se van moviendo, la de la arquitectura, la estructuración arquitectónica se va moviendo en tanto se modifiquen usos, comportamientos, conductas y en última instancia culturas en determinados recortes de sociedad. Entonces digo, todas esas cosas confluyen en el sistema arquitectónico, que es para los arquitectos, y en los edificios que se ven en la calle, que son para el ciudadano, para la gente que es el destinatario. Esas son las cosas que abordó el taller. Terminologías más o menos, el camino fue por ahí. Obviamente, el rigor de la geometría, el orden de la planta, el orden estructural, los soportes geométricos que regularizan la forma, etcétera, 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 son herramientas del proyecto que tienden a colaborar en disminuir las tensiones que se producen en ese interior del proyecto. Desde el primer momento crítico del salto al vacío, que es, ¿y esto cómo es? ¿Para dónde es y cómo es central? No es lo mismo para Mar del Plata que para Buenos Aires o para Rosario. Es distinto por naturaleza, porque también mínimas diferencias culturales o que cuestan probablemente un rato más largo percibirlas existen, y en eso hay que laburar. ¿Cuál es el destinatario? El Mar del Plata, en Rosario, en Buenos Aires. Entonces, desde ese lado, que es lo que vemos en los proyectos, es donde aparece, donde uno, el grupo de cátedra, observa el plus
que tiene que ver con las calidades proyectuales. Es decir, los laburos tienen calidad proyectual. Cierran, bueno, es que me gusta más o menos, qué sé yo, te gusta con sal, sin sal, más pimienta, menos azúcar, edulcorante, no pasa por ahí. Ni por el gusto, ni por la banalidad, ni por el capricho de alguno de ustedes o de todos nosotros, no importa. Es decir, es lo que está bien respecto a lo que está mal. Lo que está bien respecto a lo que está mal es lo que hace a la calidad proyectual y que amalgama todo lo que vengo conversando de los temas de proyecto y de composición arquitectónica. Así que en síntesis, eso es lo que uno ve y pone en valor y reconoce como los temas de proyecto fuertes que están planteados y que los edificios, entre comillas, cierran, y cierran porque están bien. Y lo que está bien es todo haber alcanzado los objetivos, que es el desarrollo, propuesta, desarrollo y llegar a un lugar consistente de los contenidos del proyecto. Entonces, eso es calidad proyectual, eso es lo que hemos visto, eso es lo que de alguna manera exaltamos, y seguramente Daniel, Leo y el grupo de ayudantes, la Japo, Eugenia, Mechi, no me voy a olvidar de nadie, Cintia, Dai, terminé, van ahora a abordar en las charlas siguientes estos temas. El contexto inicialmente era muy incierto, la pandemia sigue siendo incierta, pero tratamos en el arranque de darle alguna certidumbre al taller. A partir del 4 de abril escribimos el documento con el cual nos íbamos a manejar. Obviamente buceamos y fuimos ahondándonos en el uso de las redes, y en ese sentido llegamos hasta acá. El campus, los Zoom, Meet, Big Blue Button, todas las que quieras, Cisco Webex, todas. Hemos conseguido como un salto hacia adelante. Cuando digo hemos conseguido, ustedes y nosotros, el taller ha conseguido, el conjunto del taller ha conseguido avanzar en la metodología de la comunicación, y para nosotros se traduce en el reservorio. Es el lugar donde están los trabajos, es el lugar donde podemos interiorizarnos de los trabajos. Esa es una fortaleza enorme. Para ustedes seguramente también. Para ustedes seguramente han conseguido exponer y ser escuchados no solo por los docentes, sino por el conjunto de compañeros, en el sentido que trascendió nosotros llamamos a la corrección de confesionario, del rollito de hablar con el ayudante y dos o tres de ustedes hablando en la otra punta de otro tema, no importa cuál. Lo concreto de esto es que acá apareció una idea a la que siempre apeló el taller con más o menos resultado, que es la de la construcción colectiva del conocimiento. Muchas de las cosas que se decían sobre un proyecto validaban a unos cuantos proyectos más. Entonces, la economía de tiempo es productividad. La máquina economiza tiempo y consigue productividad. Y vos tenés que pensar más y con más nivel de rigor para poder operar con la máquina en ese marco de productividad. Eso es lo que creemos haber alcanzado. Seguramente el post-pandemia también va a ser un punto de inflexión para el taller, que va inexorablemente a un camino que no es el del taller que terminó en diciembre del año pasado, sino una bimodalidad, donde una parte importante va a quedar acá y otra parte va a volver al taller en el marco de los protocolos que nos instauren y tal, pero lo trascendente es que esta modalidad y toda esta infraestructura y logística virtual va a seguir operando para ustedes, para nosotros, para el taller en conjunto, descuento para la facultad también, y en ese lugar convergeremos nuevamente, seguramente con más experiencia. Ustedes obviamente este es el último año que hacen en el taller, seguramente prácticas se vienen dando en las cátedras, pues si no, no hubiese funcionado nada, no hubiese funcionado la facultad, así que en ese camino seguramente vamos a ir convergiendo todos. Por lo pronto, hasta acá tengo esto para decir, los resultados que encontramos. Ahora tenemos un calendario que es, voy leyendo,
El martes 17, que es el próximo, es el jury de diseño 1. El viernes 20 es el jury de diseño 2. El martes 27 es el jury de ustedes, de diseño 3. Cuando menciono la fecha de los jury, pues están todos invitados y es una recomendación que hagan lo posible por participar, asistir a los 2 primeros de diseño 1 y 2 y obviamente el de ustedes. Y los que exponen y los que no, en diseño 3 deben estar todos. Y sobre eso quiero decir que los trabajos que van al jury es un recorte del universo de trabajos totales que representa todos los trabajos en un lugar que es el abordaje de todos los contenidos y que han conseguido visibilizar los contenidos planteados en el inicio. Razón que están ahí en representación, insisto, de todos, porque en todos los laburos están expresados los contenidos. Luego, en el desarrollo, aparecen distintos niveles de desarrollo. Hemos puesto los que consideramos que han trascendido eso planteado al inicio, lo que implica que los demás lo han abordado. Y los que van a ese muestreo son los que los trascendieron, los superaron. Ese es un poco un relato que seguramente Daniel ahora va a abordar ese tema. Casi con seguridad, el martes 1 de diciembre va a ser la última conferencia del ciclo de conferencias 10A del taller, en razón de los 10 años del nuevo ciclo del taller, que va a estar a cargo de Carmen Pinós, Barcelona, que tuviera estudio con Enrique Miralles. Recomendamos, están todos invitados y recomendamos la participación. Por último, el viernes 4, todo esto va a estar después por las redes informado, vamos a hacer la muestra interactiva, vamos a, en cada nivel, a dar las notas numéricas con las cuales se van a levantar las actas, que hoy no podemos levantar actas hoy, por las normas vigentes en función de las presencialidades y el COVID y la pandemia y todos esos temas, que seguramente en un par de semanas esos trámites administrativos se van a resolver, y a partir de ahí estamos armando esta idea de muestra interactiva para dar las notas, y va a ser como tomarnos una cerveza virtual en tu casa. Más o menos ese es el camino. Así que yo quería decir eso. Obviamente aplaudirlos a ustedes por el trabajo, por lo que se ha hecho, en un momento sociocultural de alta incertidumbre y no exenta de escenas de pánico, y obviamente por el afianzamiento a toda esta cuestión de las tecnologías de información y comunicación, que es con las que hemos tenido que amigarnos, familiarizarnos y formar fuertemente parte de nuestras vidas. Así que ese es un poco el mensaje. Dani. Sí, bueno, gracias Robert. Y nada, ahora el Zoom se va a cortar, vamos a volver a entrar, vamos a hablar sobre básicamente los trabajos que van al jury y como hicimos una muestra un poco más grande porque hubo como una gran faja, una gran parte de los trabajos que alcanzaron, superaron los objetivos planteados, así que vamos a hablar sintéticamente sobre esos trabajos. Me parece que ahí el tema de alguna manera es comparar objetivos, los objetivos planteados, que son los que denunció Roberto, con cómo los contenidos se reflejan en sus trabajos. Ahí una cuestión que siempre nos interesó y que me parece que hemos conseguido es trabajar sobre márgenes de libertad sobre sus proyectos, que sobre sus proyectos siempre fueran responsabilidad suya. Trabajar a partir de la idea de alternativas y variables, ¿no? La opción de como una gran gimnasia proyectual, pero sobre todo poder meterlos en un pensamiento crítico acerca de los problemas, porque si uno no tiene un buen diagnóstico de los problemas a
a resolver, difícilmente las soluciones, que en nuestro caso son proyectuales, puedan tener una buena respuesta a esos problemas. Y los problemas, bueno, fueron un poco los que enunció Roberto, y que están planteados en los objetivos iniciales del curso. Y yo agregaría dos cosas más que nos interesó a lo largo del curso, que fue el tema de la escala. La escala de la arquitectura en relación al paisaje y a la ciudad, y por otra parte la búsqueda de la belleza, ¿no? Que no es menor. Digamos, sino la belleza en términos de puro, si se quiere, el aspecto frívolo, que uno podría decir que tiene la belleza, sino en el profundo sentido de eso, ¿no? En lo que tiene que ver con la ética y la estética. Y yo creo que en algún momento hemos hablado acerca de las diferentes funciones que debería cumplir la arquitectura, y creo que en gran parte esos proyectos, lo que vamos a mostrar, los han podido abordar, ¿no? La función social, la función simbólica, la ambiental, la espacial y organizacional, y la función material, ¿no? Esta cosa que el otro día hablaba Roberto con... se me fue el nombre, che. Ferrater. Con Ferrater, acerca del realismo formal, ¿no? Me parece que eso nos da un espesor de trabajo, siempre mirando hacia adelante, pudiendo experimentar, innovar, pero siempre con los pies sobre la tierra, para poder trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con la evolución. Así que en ese sentido, me parece que pudieron trabajar sobre los temas de la densidad, los problemas de la ciudad en relación a eso, la vivienda colectiva, qué significa trabajar sobre la densidad y el uso del suelo, y quizás no lo supimos hacer bien nosotros, o no pudimos motivarlos a ustedes lo suficientemente, porque me parece que quizás lo que quedó como pendiente fue una mayor experimentación acerca de la unidad de habitación. Ahí me parece que son como todavía, de alguna manera, un tanto conservadoras, ¿sí? Y para eso está, si se quiere, la realidad, que es bastante conservadora y que es difícil de quebrar en su status quo, y que nosotros acá tenemos una oportunidad de trabajar sobre eso. Pero bueno, en general, obviamente estamos súper satisfechos. Creo que el clima sobre el que se trabajó fue de gran armonía, y donde todos pudimos escuchar a todos. Entiendo que fue así, siempre desde el espacio de la libertad, que me parece que es fundamental para cualquier acto creativo. Si no, me parece que no hay posibilidad de crear. Así que esto se va a cortar. Ahora arrancamos con Leo a hacer esa pasada sintética sobre los trabajos, ¿les parece? Entonces salimos y volvemos a entrar. Gracias, Roberto, porque no sé si te quedas o te vas. Me voy a diseño 1. Dale, bueno, nos vemos. Chao, chicos, nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Pero, y vamos a ver estos trabajos, entonces. Estos trabajos, vamos a ir mencionando algunos de los que están acá, que van a ir al jury. Lo primero, bueno, el jury, acá está. Por una cuestión de tiempos, y porque no se haga muy extenso, porque todo se hace un poco más lento con esto, van a exponer 6 trabajos nada más. Entonces, han quedado varios trabajos que podían haber estado en el jury, que inicialmente pensamos que podían ser 9, pero bueno, se recortó a 6. Este es uno. Después les indicaremos un poco cómo es la metodología de los que van al jury. Obviamente que el jury no es obligatorio, o sea, que el estudiante que no quiere dice, no, la verdad no quiero, y buenas noches. O sea, sí me parece que está buenísimo que estén y que puedan ustedes hablar de su proyecto, pero nadie obliga a nadie, o sea, no es una actividad curricular. Así que, dicho eso, después les comentamos de qué se trata. Este trabajo está en Mar del Plata. Nos pareció siempre que tuvo una búsqueda muy interesante en el manejo de las 3 variables de la escala urbana, edilicia y celular. Y un poco lo que yo mencioné hace un rato acerca de la escala, ¿no? El manejo de la escala arquitectónica,
en sus diferentes escalas, ¿no? Desde el 1 en 10.000 al 1 en 1, me parece que fue un muy buen trabajo. Cuando ves la organización de las plantas, la adaptación de la arquitectura al terreno, de la arquitectura al paisaje, los sistemas de organización, el uso de tipologías como recobas, ramblas, patios, como organizadora del proyecto edilicio, me parece que estuvo muy bien realizado. El manejo de la hibridez, ¿no? Una tira más baja, donde se producen esas unidades residenciales temporarias con accesos diferenciados con respecto a otra tira más alta, la relación con la arquitectura de bordes, de testa, y me parece un grado sofisticado del diseño, ¿no? De las partes. Vean, bueno, acá hay una cantidad de imágenes bastante importantes sobre el proyecto, ¿no? El diseño de la materialidad misma propuesta, etc. Este otro proyecto, que es de Bransen y Donegana, está en un... si el otro era como una imbricación sobre las dos tipologías de tira y torre, este proyecto trabaja sobre la idea de la reconstitución de la manzana, ¿no? Los bordes de la manzana que tienen extrusión, pero que al mismo tiempo empieza a tener una serie de operaciones morfológicas para adaptarse a las condiciones de borde y para también manejar variabilidad en el programa. Como pieza arquitectónica puesta en el skyline de la costa, me parece que es muy significativa, aquella cuestión que mencionaba acerca de lo simbólico, ¿no? De la arquitectura como expresión de la cultura material de una sociedad. Entonces me parece que en ese sentido este proyecto está muy acabado, tiene una muy buena propuesta espacial, todas sus partes están muy bien desarrolladas. Este otro, de Justo y Lázaro, perdón, el anterior también va al jury. De Mar del Plata van esos dos al jury. Este otro, que también está con una muy buena calidad, está más planteado en términos de tipología tradicional, ¿no? La tira y la torre, unida por espacios híbridos en cuanto a sus usos, pero que de alguna manera siguen resaltando esas dos tipologías diferenciadas, el de la tira y el de la torre. Cuando uno ve, todos los trabajos están en el Padlet, ¿no? Que están puestos en el campus, así que después les recomendamos que los miren para poder ponderar, comparar, contraponer sus propios trabajos a otras soluciones, que también es una forma muy importante de aprender. Así que me parece que este trabajo está también en esa sintonía. El trabajo sobre la matriz estructural, la organización espacial, modular, etcétera, es de una gran claridad. Este también está en la misma sintonía, pero de alguna manera se separa, dejando libre al edificio de Testa. Si el otro lo enchapaba, este se separa. Y también no se junta la tira con la torre más que por las plantas bajas o los espacios intermedios, pero que tienen una gran claridad en la organización de los tipos. Entonces nosotros rescatamos esa cuestión. Probablemente en todos los proyectos haya valores más altos o valores más bajos en algún aspecto de la cantidad de variables que tiene que resolver la arquitectura. Entonces nosotros en algún sentido a veces ponderamos algunos en algún aspecto y quizás en otros no tanto. Los que, por ejemplo, los que van al jury, era lo que decía Roberto, que consideramos que reúnen la mayor cantidad de síntesis de esas variables. Este trabajo de Paone, Petrucco y Ramos, es un edificio muy lindo en su escala, ¿no? en el trabajo de las dos tiras, ¿no? Acá no hay tira y torre, sino dos tiras de diferentes alturas, tiras a una banda, a simple banda, o trabas con los sistemas de las unidades de habitación. Y si uno no está en las plantas, es solamente la planta baja, si uno recorre las plantas bajas, las diferentes plantas, los tipos son como unos fanáticos del orden, ¿no? De la precisión, de la armonía. Entonces a mí me parece que era como un trabajo muy lindo, muy bello. Hay como una anécdota que decía, Stirling trabajó con, en realidad, Foster y Rogers, separados, trabajaron con Stirling. Entonces Stirling le decía a Foster, dice, usted todo abrochado, usted todo prolijito, usted todo derecho, usted todo muy bien. Y a mí me parece que los Ramos, Paone, Petrucco son como esos tipos, ¿no? Súper organizados.
Este trabajo, a mí me parece que es como muy osado, ¿no? Digamos, hacer una pieza suelta, significativa, que tiene una altura importante, eh, y que no toma los bordes, pero sí toma geometrías o líneas diferentes de la trama urbana, ¿no? Cómo se posiciona con respecto a la costa, cómo después vuelve a tomar la alineación de Gascón, provocando ese quiebre, y que en ese quiebre es el punto donde el proyecto cambia. Se coloca el núcleo, se empieza a partir, empieza a aparecer la hibridez, y tiene un gran trabajo de plantas bajas, que en general todos los proyectos lo consiguen. Leo, cuando quiera me parás. No, no, dale, dale. Este otro trabajo que es de Marco y Furch, también es un proyecto que está casi en términos ideológicos como el que veíamos en el anterior, ¿no? Son piezas edilicias que por sí mismas, en tanto tipología, son disruptivas. Y eso también es una forma de diálogo con la ciudad, también es una forma de diálogo con el contexto. Y me parece que aquí sí hay como una experimentación o innovación acerca de modificar los modos de habitar, ¿no? Y me parece que en ese sentido el proyecto lo consigue. Obviamente uno siempre puede decir, esto salió mejor, esto no salió, no quedó tan bueno, pero a mí me parece muy importante que se haya podido hacer este proyecto. Y aparte, me parece también muy importante la forma en que todo el tiempo lo sostuvieron. O sea, todo el tiempo sostuvieron su idea, tenían muy clara, pelearon y discutieron con Daniela y a veces con nosotros acerca de cómo era organizarlo mejor. Y eso está muy bien. O sea, está muy bien cuando atrás de eso hay trabajo, ¿no? Y hay respuesta ante las modificaciones. Este trabajo de Molet, Videla y García está como un poco como lo que hablábamos de Paone Petrucco, ¿no? Súper prolija las organizaciones de planta, quedó un déficit ahí todavía sobre los armados de la torre, la parte que se va hacia arriba, pero me parece que gana mucho acerca de cómo, de arquitectura como objeto, como pieza edilicia que empieza a resumir las tensiones que se producen en ese sector de la ciudad. Así que me parece que este proyecto es muy bonito también. Mar del Plata, la Sí, verdad, ahí, sí. disculpa, Ani, es como para cerrar Mar del Plata, Sí. digo, agregar como todo lo que vimos y espero que todos estén en esta instancia de evaluación y crítica, estén comparando trabajos, ¿no? Y comparando propuestas, porque creo que en Mar del Plata fue muy interesante el trabajo sobre las diversas formas de ocupar el terreno y de proponer la densidad. Vimos, bueno, Torre en la Punta, las tiras sobre Gascón, la trama, la torre trama, el laburo a patio central, o sea, creo que como construcción de conocimiento colectivo, en esto que hablamos de aprender entre todos o socializar la información, ustedes tienen que hacer ese laburo comparativo y darse cuenta de las variables que se buscaron, las respuestas y todo el trabajo que hicieron urbano edilicio y también en relación al cero, abordando el tema de la topografía y cómo se trabajaba los flujos, ¿no? Me parece interesante y este laburo lo expresa en esos esquemas, los diagramas de flujo peatonales y verticales, la relación de la calle Gascón con la costa y cómo el edificio articula todas esas situaciones y recrea el recorrido urbano. Me parece que en Mar del Plata se trabajó muy bien eso y era para destacar. Bien, seguimos con Rosario. Este es otro trabajo que es de los que va a ir al jury, es de Tili, Farisa y Vázquez, y un poco parecido al caso que veamos de Marco y Furch. La propuesta estuvo siempre desde el primer día, y siempre tuvimos claro que decíamos, definida la organización espacial y estructural, está resuelto el edificio. Y ese trabajo,
cuando nosotros hablamos, cuando la otra vez comenté acerca del trabajo de alternativas y opciones, el trabajo que hicieron en planta para poder ajustar, que pudieran resolver las diferencias, de cómo la torre se ensancha en el medio, se afina hacia abajo y se afina hacia arriba, y aún así no perder, no meter a lo loco viviendas mal, sino que hay un ajuste muy preciso entre lo celular y lo edilicio, y todo ello en relación a la idea del todo, ¿no? Esta cosa de la arquitectura entre el todo y las partes, y como una pieza arquitectónica distintiva en el skyline de la costa de Rosario. Se le agrega además cuestiones que tienen que ver con la innovación tecnológica en el desarrollo de su materialidad, ¿no? Y de la estructura, los herramientas, etc. Entonces, cuando vean las plantas son de un gran rigor geométrico, pero a su vez tienen una gran flexibilidad espacial y de organización de las partes, funcional. De hecho, tiene distintos tipos de unidades. Si uno pudiera ver como el catálogo de viviendas que decíamos, es bastante variado. Y probablemente puede haber muchas más organizaciones todavía sobre esta matriz. Entonces me parece que a veces hay como una cosa de que se piensa que el sistema es restrictivo. Y en realidad cuando uno puede abordar el sistema en su sentido amplio es cuando consigue las mayores libertades. Así que me parece que es un trabajo excelente, ¿no? Como como decían el otro día Ferrater y la turca Hassid, estupendo, un trabajo estupendo. Entonces, bueno, aquí están las resoluciones tecnológicas, materiales, o sea que no se hablaba de fachada, ¿sí? O sea, no hay que ponerse a hacer una fachada. La expresión es un resumen, una síntesis de todo el edificio, de sus organizaciones en términos de imbricación de piezas, de sus organizaciones en términos de sistemas circulatorios versus sistemas de unidades, dentro de las unidades y hacia afuera también de las unidades con respecto a los espacios intermedios. Bien. Este otro de Cutrera Seijo se parece a... Cutrera Seijo son como los hermanos de Pagón y Petrucco, también. Súper precisos, súper ajustados, súper correctos todos. Yo le diría a los dos grupos, a estos dos grupos, que se vuelvan un poco más locos, ¿sí? Pero que no pierdan esta dureza que tienen acerca de sus propuestas. Los proyectos son como súper profesionales, ¿no? Bueno, mañana empecemos a construirlo este proyecto, que está genial. O sea, totalmente dentro de esto que se hablaba del realismo formal, el ajuste de medidas, me parece que es extraordinario. Lo que ahí uno tendría que hacer es patear un poco más el tablero, por eso digo, enloquecerse un poco más, aumentar la capacidad creativa, y aquellos que andan como enloquecidos, volverse, digamos, un poco más sintéticos. Que ahora también vamos a ver algunos de ellos. Entonces vean cómo estas plantas súper sencillas, costó muchísimo conseguir su síntesis, sobre todo la pieza cuando giraba en la esquina, el ancho, que en un momento tenía doble crujía, simple crujía, etc. Este otro de Hermann Canes, acá está Hermann, yo digo, Valentín Hermann, creo que aprobó Valentín y Marcos. También es un proyecto muy lindo cuando uno los ve en cortes. Tiene alguna cuestión todavía de manierismos que hay que sintetizar, pero que me parece que está muy bien planteado. Lo que hay que hacer es como juntarlo ahora con otras cosas de los sistemas de organización, ya sea celular o edilicia. Y quizás también todavía con el Zócalo, pero me parece que la organización de la planta, la propuesta en altura que tiene el edificio es muy bonita. Este proyecto a mí particularmente, a todos particularmente, nos interesó mucho siempre. Y acá hay una cuestión que tiene que ver con la amalgama, ¿no? Ustedes cuando llegan a diseño 3, por lo menos en nuestro diseño 3, se da la particularidad de que vienen muchos estudiantes de otros talleres y que vienen con otra tradición, ¿sí? Entonces,
y que nosotros también tenemos nuestra propia tradición. Entonces me parece que lo rico es cuando aparecen estas cosas, que se pueden amalgar como esas tradiciones, ¿no? Que algunos están más por el lado, si se quiere, de lo orgánico espacial, junto con las nuestras que somos más del tipo espacial estructuralista, si se quiere. Y entonces me parece que este proyecto consiguió una cosa que es súper contemporánea acerca de la cuestión de arquitectura y clima, la arquitectura interior y el exterior, la calidad espacial de lo celular, y me parece que es un germen de proyecto, un germen de trabajo que nosotros vamos a retomar para posteriores años, y que nada, no, seguramente hay cosas que se pueden mejorar sobre este proyecto, pero que nos pareció súper interesante. Y creemos que pudimos respetar también siempre, obviamente con Daniela adelante, sus propias ideas, ¿sí? Y ayudarlos a mejorar aquellas ideas. Bueno, yo como síntesis ahí en Rosario, me parece que era un terreno que por condiciones de borde, proporciones y situación urbana, quizás era el más abstracto para proponer, ¿no? Y destaco de nuevo la variable de propuestas que hubo. Recién vimos 2 torres con basamento, el enchape prácticamente la barra larga contra la medianera, y este laburo que es como un híbrido entre un peine y una torre hueca, ¿no? Que uno todavía lo podría definir qué es, y se podría imaginar variables y para dónde ir. Cuando Daniel habla de germen, está hablando que este tipo de laburos, como quizás este último más indefinido, a uno le genera como la contraposición a lo tipológico, ¿no? Lo que ya sabés cómo funciona. Este es muy híbrido y tiene recursos espaciales muy interesantes. Y nos deja a nosotros una enseñanza para seguir trabajando en esto de la hibridación. Bueno, Buenos Aires también tenía esta cuestión de que el sector era extraordinario, ¿no? Y me parece que, sobre todo el trabajo en la metrópoli siempre requiere de una arquitectura, no digo, es bastante difícil de comprender cuando uno no vive en la metrópoli. O sea, cuando uno no tiene vida metropolitana, es difícil de entender cómo funcionan las cosas en la metrópoli. Entonces me parece que Rosario y Mar del Plata, capaz que son como ciudades intermedias, y que entonces era más difícil entender esta cosa de la cultura contemporánea, cómo la arquitectura debería resolver eso. Este trabajo de Petite, Islas y Peña, perdón, en el anterior, los que iban dijimos, Rosario 12, de Iñaki, Tili y Farisa, Tili dos Santos, Farisa y... Ay, se me fue Iñaki. ¿Digo bien, Dani? Vázquez. Vázquez, siempre Vázquez, pobre Vázquez. Y después Cutrera y Seijo, también van al jury. Este otro trabajo va al jury, y nos pareció, a mí me parece que lo mejor del proyecto son como las escalas de las cosas, ¿no? Las escalas, las proporciones, y después el diseño de las partes. Más allá de que las unidades, los sistemas de organización, todo eso está correcto, me parece que lo más difícil de conseguir es lo que consiguieron. Es como belleza a partir de las proporciones y las escalas de las piezas que se van trabando. Después, cuando puedan, revísenlo todos. Es uno de los pocos trabajos que pudieron trabajar con algunas viviendas a patio en doble altura, que el sol podía funcionar mejor que en aquellas que se trababa a simple altura. También vean la proporción de los cortes y las vistas. Me parece que es un trabajo fantástico. Este es otro trabajo que va al jury, de Peri Antonelli Sarti, y que está, me parece, bien entendido acerca de esta cuestión de la tipología sumada a la hibridez, ¿no? Cómo la tira
y la torre se empiezan a trabar a partir de los espacios intermedios para generar un nuevo tipo arquitectónico que da respuesta a la singularidad de la condición urbana, ¿no? Digamos, una parte resolviendo la cuestión sobre el Libertador y el Enchape, y otra parte resolviendo, digamos, los edificios sueltos sobre Avenida Bullrich. Se agregan, obviamente, plantas súper rigurosas, de muy difícil armado, y de gran calidad espacial en todas ellas. La cuestión que le agregaron al diseño de las pieles me parece que es otro de los datos importantes, ¿sí? Acerca de arquitectura y clima, materialidad y expresión. Este trabajo de Pagliardini Ocampo también es fantástico, digamos, es como, yo siempre lo vi como voraz, ¿no? Son como, los tipos son como voraces, la vida es como un banquete y se sirven de todo. Y en eso está, digamos, si era como, vieron que, ¿cómo se llama Van der Rohe decía menos es más, y después vino Venturi y le dijo, no, menos es menos. Y Pagliardini Ocampo te dice, más es más, ¿viste? Y me parece que está bueno eso, quizás algún todavía un momento de síntesis le está faltando al proyecto, pero a mí me parece que el proyecto es buenísimo, y siempre también trabajando de esta idea de las operaciones morfológicas, pero no en su sentido abstracto, sino incorporándole la rigurosidad que tienen los sistemas, ya sea de organización de sistemas circulatorios o de unidades de vivienda, ¿sí? Este otro proyecto, que también es muy bonito, digamos, está en clave como de la extrusión del bloque de manzana, resolviendo Libertador y de alguna manera pegando la vuelta también sobre Bullrich. Aparecen dos grandes huecos como organización, después vean las plantas, es como hacer un claustro en altura, pero al cual se le va horadando para conseguir condiciones de calidad ambiental en su interior, ¿no? Y me parece que la forma en que entendieron al objeto arquitectónico en términos materiales y cómo resuelve su posicionamiento en esta localización me parece que es muy bonito. Este está en el mismo sentido, pero trabaja sobre la rasante, ¿sí? Las fortalezas están en su organización espacial, en la organización del partido, ¿sí? Esa cosa que muchas veces que hemos dejado de hablar, el tema del partido, ¿no? Es claramente un partido a claustro, pero que ese claustro fue trabajado acerca de piezas a dos bandas, a una banda en relación a las condiciones de bordes, y que le agregaron además trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con tecnología para resolver las grandes luces de esos patios en altura. Este también va por el lado de la tecnología, porque tiene que resolver esos voladizos en la torre. Este trabajo y otro más posiciona la torre contra Libertador, y me parece que es un muy buen punto ese de ubicación también de la torre, porque hace que gane protagonismo tanto de Libertador como de Bullrich, e incorpora una serie de cuestiones que tienen que ver con la flexibilidad de los espacios y la resolución en condiciones ambientales a partir del uso de tecnologías. Este trabajo de Escochimarro y Lucero, acá vemos que empiezan a aparecer como esas operaciones, y no es casual, me parece que la cuestión de la condición metropolitana es donde mayor hibridez se ha notado en los proyectos, ¿sí? Y este también está en esa sintonía. Acá la placa es la que pega la vuelta por delante, hacia la derecha y por delante, para resolver tipos de unidades de habitación o de modos de habitar en relación al trabajo, versus otras piezas que se montan para resolver vivienda del tipo fijas, ¿no? Esto, Leo, Buenos Aires. Sí, destacar de nuevo en el área metropolitana, en la situación particular de ese terreno entre el Libertador y la Vía,
las variables de abordaje, ¿no? Hemos visto trabajos con la densidad adelante, la densidad atrás, la tira esa que va tomando los bordes el primero, la versión claustro que reparte la densidad y la versión del claustro más abierto hacia la vía que reparte como 2 barras de densidad, ¿no? O sea, me parece que como conclusión está bueno la metrópolis, ¿no? Porque es donde las formas respondieron a los bordes y a la multiescala, tanto espacial como de flujos, ¿no? En términos vehiculares, cero, el tren. Me parece que el abordaje de los proyectos, uno ahora ve todo el trabajo, todas las variables y se da cuenta de la cantidad de cuestiones que fuimos pensando entre todos, ¿no? Yo destaco eso del conocimiento colectivo y creo que ustedes lo tienen que rastrear en cada trabajo y tratar de entender por qué la torre adelante, por qué la torre atrás, las organizaciones espaciales. Me parece que eso va a enriquecer esta última etapa de evaluación, porque nosotros dentro de la propuesta pedagógica, además de todos los contenidos y los objetivos, los tenemos que introducir como en la mirada crítica, ¿no? de la cuestión del proyecto. Y me parece que haciendo un repaso por las variables en cada terreno y las variables cruzadas en los 3 terrenos, uno va encontrando, ¿no? Una mirada crítica y va reviendo como en retrospectiva todo lo que hablamos al principio, la teórica urbana, edilicia, la celular, ve cómo este grupo de trabajo de alumnos, docentes, ha abordado el problema y lo ha resuelto en términos multiescalares. Así que bueno, desde ya, yo particularmente creo que está muy bien la producción y bueno, lo felicito de mi parte. A ver, cosas que quedaron y que me parece que ustedes se llevan como un gran portfolio de temas y de soluciones, ¿no? Digamos, formas de abordar. Siempre insistimos sobre la investigación proyectual y ahí hay dos maneras. Investigar sobre el proyecto, y ahí vos investigás sobre el proyecto cuando trabajás con otros proyectos, como cuando le damos los antecedentes o referentes, ¿no? Hasta los trabajos de sus propios compañeros puede ser sobre el proyecto. Y después investigar con el proyecto, a partir de proyectar, ¿no? Pero siempre con el proyecto. Entonces me parece que en general pasan al próximo año ahí con una gran cantidad de habilidades, de potencialidades que pudieron desarrollar y obviamente van a entrar en otra escala que tiene que ver con la escala más de lo urbano, ¿no? Entonces van a trabajar sobre master plans o viviendas en conjuntos de vivienda, pero que en definitiva siempre las búsquedas son más o menos las mismas, cambian las escalas, pero siempre es fundamental pensar cuáles son los problemas para poder encontrar las soluciones en términos proyectuales, porque si no vas a estar siempre errando. O si no, lo único que vas a conseguir es ser un proyectista en términos técnicos. Y el proyecto en realidad es una actividad intelectual, que obviamente tiene mayor o mejores resultados cuanto más gimnasia has desarrollado o cuanto más talento tenés. El talento a veces no, es un misterio, ¿no? Cómo funciona. Lo que sí sabemos es que con más trabajo podés estar más cerca de mejores soluciones. Así que no tengo duda de que el paso hacia el ciclo de orientación, estamos súper contentos que transiten hacia ese lugar. Como en la viña del Señor, aunque yo soy agnóstico, hay de las buenas y hay de las malas. Muy pocos trabajos no han alcanzado el nivel que
no el nivel, sino que no han alcanzado a poder verificar que alcanzaron los objetivos, como para que poder transitar hacia el próximo ciclo. Con lo cual va a haber una etapa de recuperación. Son muy poquitos trabajos, algunos tienen que ver con momentos singulares de esta experiencia, porque han atravesado, no todo el mundo la atravesó de la misma manera, otros tienen que ver con lo que Bachelard decía, los obstáculos epistemofílicos, después búsquenlo por algún lado, y los obstáculos epistemológicos. Los epistemológicos son del conocimiento, y los epistemofílicos son aquellos que traemos, que no se sabe bien de dónde los traemos, pero que son una dificultad para poder nosotros crecer en términos del conocimiento. Entonces, ahí todavía falta un poquito de trabajo, y que lo que requerimos es que, como una instancia de recuperación. Hay algunos otros que no dieron cumplimiento al pautado, así que obviamente no se los puede evaluar en términos individuales, por lo cual también en una instancia de recuperatorios, o aquellos que han cumplimentado esa pauta individual, pero lo han cumplimentado, digamos, muy someramente, que no alcanzan a poder ser objeto de análisis o de evaluación, con lo cual los vamos a invitar a completar ese momento. Todo eso se va a producir en marzo, que es el momento que tiene preparada la institución para instancias de recuperación de contenidos o de compensación de contenidos.